Fase y neutro. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Por qué se dice que el neutro no tiene tensión cuando realmente sí la tiene? ¿Acaso en corriente alterna la fase y el neutro intercambian funciones? Si tienes esas dudas, amigo mío, este es tu video. Hola hijos de Tesla. Mi nombre es Joel, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y este es mi canal Temas de Ingeniería Eléctrica. Qué original, ¿no? En este video vamos a hablar de la fase y el neutro. La fase es el cable que tiene tensión y el neutro el que no. Venga, hasta luego, se acabó el video por hoy. ¡Que no! El neutro tiene tensión y punto. Se tenía que decir y se ha dicho. Se dice que no tiene tensión para tenerlo como una referencia. Realmente tiene tensión, lo que pasa es que es tan pequeña que se ignora. Por ejemplo, si tú tienes una fase donde hay 120 voltios, se dice que si tú conectas un equipo entre esa fase y el neutro va a haber 120 voltios. Pero ¿por qué te crees que cuando mides con tu multímetro no hay 120 voltios? Y esto más en corriente alterna, que es una onda sinusoidal. Siempre hay un poquito más o un poquito menos. Eso es porque en el neutro sí hay tensión. Obligado, por ley de Ohm, al circular una corriente por un conductor, aparece un nivel de tensión. Lo que pasa es que los conductores son de cobre y el cobre le brinda una impedancia muy baja a la corriente, entonces la tensión es muy pequeña. Y también se dice que no tiene tensión porque idealmente en un sistema perfecto, sí es verdad que ese punto neutro la tensión es igual a cero. El punto neutro es ese punto que une las fases de un sistema polifásico en un único punto. Por ejemplo, en un transformador trifásico, el bushing X0 es el punto neutro, porque es en este bushing donde se unen las tres fases, formando una conexión estrella. Esto hace que la tensión en ese punto neutro sea igual a la sumatoria de las tensiones de cada una de las fases. Y esa suma da igual a Serapio. Lo mismo pasa en un transformador monofásico. Luego en el transformador monofásico solamente salen dos fases. Misma tensión, pero con 180 grados de fasaje. En este caso, el bushing X2 es el punto neutro. En ese punto neutro, el voltaje también es igual a cero, porque es igual a la sumatoria de los otros dos voltajes. Cero. Pero nuevamente se los digo, esto es una situación ideal, donde las cargas están balanceadas. Esto en la vida práctica no ocurre así. En la vida práctica las cargas siempre van a estar desbalanceadas por el simple hecho que no todas van a estar funcionando al mismo tiempo. Ya eso va a provocar que en el punto neutro sí aparezca tensiones, incluso tensiones que pueden llegar a ser bastante grandes. Principal diferencia entre fase y neutro. La principal diferencia entre la fase y el neutro es que en la fase siempre va a haber tensión, sin necesidad de que haya corriente circulando por ella. En el tomacorriente de tu casa, cuando no hay ningún equipo conectado, no hay corriente, ¿verdad? Porque la corriente necesita tener un camino por donde moverse, y si no hay nada conectado, el circuito está abierto. Pero tensión sí hay. Si no me crees, mete el dedo para que veas. Es broma, no lo metas. Y esto es porque la fase tiene una característica que el neutro no tiene. Y es que los electrones que están en el conductor de fase vienen con la disposición de moverse todos en una misma dirección. Ustedes saben que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones en una misma dirección. En una misma dirección. Esto lo digo porque los electrones siempre se están moviendo. Lo que pasa es que se mueven para donde ellos les da la gana. Uno para aquí, otro para allá, otro para acá. Pero aplicando ciertas fuerzas sobre esos electrones, podemos hacer que todos se logren mover hacia una misma dirección, produciendo así la electricidad. ¿Y qué fuerza se les aplica? Suscríbete. La fuerza electromotriz. O mejor conocida como FEN. ¿Dónde se aplica esta fuerza? En los generadores. ¿Cómo se aplican esas fuerzas? Dependiendo del tipo de generación, pero casi todas se basan en lo mismo, hacer que algo gire, concretamente que algo gire dentro de un campo magnético, o que un campo magnético gire cerca de ese algo. Por ejemplo, en un generador eólico, el aire hace que sus aspas giren. Esas aspas están acopladas a un rotor. Bueno, primero en realidad están acopladas a una caja de velocidades para hacer que la velocidad aumente y todo eso, pipa, pipa. Pero vamos a ir más directo al grano. Están acopladas a un rotor. Este rotor está compuesto por imanes y está rodeado por un estator que está compuesto por bobinas. Pasa que cuando las aspas del molino hagan girar al rotor, el campo magnético de los imanes del rotor van a empezar a atravesar las bobinas que están en el estator. Y como dice la ley de Faraday, si un conductor es atravesado por las líneas de fuerza de un campo magnético,
En dicho conductor se induce una FEN. Y es así como se genera la electricidad. Pero, ¿qué conductores son los que salen del proceso de generación de electricidad? Las fases. ¿O acaso ustedes alguna vez han visto alguna línea de alta tensión donde hay un conductor neutro? No, porque es que no la hay. Ahí solo se ven las fases y el cable de guarda, que lo que hace es función de pararrayos. Y es por eso que el conductor de fase tiene esa característica y el neutro no, porque el neutro no sale de la generación, la fase sí. Entonces, ¿qué pinta el neutro en la distribución eléctrica? ¿Por qué está ahí? El neutro. El neutro empieza a estar presente en la parte de la distribución eléctrica donde ya empiezan a haber cargas conectadas. Si es un sistema monofásico, una sola fase sirve para darle un camino a los electrones por donde moverse, porque con que ellos se quieran mover no basta, tienen que tener por dónde hacerlo. Y para eso está el neutro en este caso, para que los electrones se puedan mover, para que tengan un camino de circulación, para que esa corriente pueda existir. Cuando el sistema es polifásico, más de una fase, el neutro, además de permitir que conectemos cargas de diferentes voltajes, ya que ahora podemos conectar cargas entre fase y neutro y cargas entre fase y fase, le da estabilidad al sistema eléctrico. Que cuando un sistema polifásico está desbalanceado, que es como están en la vida práctica, y no hay un conductor que una el punto neutro de la carga con el punto neutro de la alimentación, las cargas que están conectadas entre fase y neutro van a experimentar sobretensiones y subtensiones permanentes. Pero poniendo un conductor que une el punto neutro de la carga con el punto neutro de la alimentación, estas perturbaciones se hacen muy pequeñitas, se minimizan. No desaparecen, solamente se ponen más pequeñas. Y aquí otra de las diferencias entre la fase y el neutro. El neutro tiene esa capacidad de estabilizar sistemas desbalanceados. La fase no. Yo creo que este punto quedó bastante claro. El trabajo de la fase es provocar que los electrones se quieran mover todos en una misma dirección, y el trabajo del neutro es brindarle un camino a esos electrones por donde moverse, además de estabilizar sistemas desbalanceados y darle versatilidad de tensiones a los sistemas eléctricos, ya que permiten conectar cargas a diferentes tensiones. La gran pregunta es que si ya te suscribiste, porque lo que te estoy a punto de decir no lo hice en ningún otro video de YouTube. Además que son las 12 de la noche, mañana tengo que trabajar y estoy aquí grabando un video para ti. Suscríbete, anda. Y así me apoyas. Bueno, esa no era la gran pregunta en verdad es esta. ¿Por qué en corriente alterna la corriente primero va de fase a neutro, por así decirlo, y luego de neutro a fase? Lo que se conoce como semiciclos positivos y semiciclos negativos. ¿Acaso esto significa que en el semiciclo negativo el neutro hace función de fase? La respuesta es que no. Esto de que la corriente va de fase a neutro y luego de neutro a fase se explica nuevamente con la ley de Faraday. En el experimento de Faraday se ve como un imán se le acerca a una bobina. Entonces en dicha bobina se induce una FEN. Pero pasa que cuando dejas de mover el imán dentro de la bobina, la FEN se hace cero. Sin embargo, cuando lo mueves para sacarlo de adentro de la bobina, la FEN reaparece nuevamente, lo que esta vez con signo contrario. ¿Qué ha pasado aquí? Para que se induzca una FEN en la bobina, la intensidad con la que incide el campo magnético del imán en esa bobina tiene que variar. Me explico. El campo magnético del imán siempre va a ser el mismo, porque eso ya depende de las características físicas del propio imán. Lo que nosotros podemos hacer es variar la intensidad con la que ese campo magnético incide en nuestra bobina. ¿Cómo lo hacemos? Moviendo el imán. Mientras más alejado esté el imán, su campo magnético incide con menor fuerza sobre la bobina. Pero a medida que tú le empiezas a acercar, la intensidad de ese campo magnético sobre la bobina empieza a aumentar. Ese aumento en la intensidad del campo magnético va a hacer que se induzca una FEN. Porque para que exista una FEN, la intensidad con la que incide el campo magnético del imán sobre la bobina tiene que estar variando constantemente. En el momento que tú dejas de mover el imán, esa intensidad deja de variar, se queda estática, entonces la FEN se hace cero. Pero si lo mueves de vuelta para sacarlo de adentro de la bobina, la FEN reaparece nuevamente, lo que esta vez con el signo contrario. Otra vez estamos variando la intensidad con la que el campo magnético incide sobre la bobina, lo que esta vez al alejarlo estamos haciendo que esa intensidad disminuya. Y cuando lo acercábamos la intensidad variaba porque estábamos haciendo que aumentara. La dirección en la que se aplica la fuerza que mueve a los electrones cambia.
debido a que estamos cambiando la dirección en la que movemos el imán. Vaya, es como si en primera instancia, al nosotros acercar el imán, la fuerza electromotriz empujara a los electrones, y en una segunda instancia, al alejar el imán, esa fuerza electromotriz alara a los electrones de regreso. Y por eso lo de los semiciclos positivos y los semiciclos negativos. Y esta es la razón por la cual la corriente alterna se comporta así, y no porque en los semiciclos negativos el neutro haga función de fase. La diferencia entre el experimento de Faraday y un generador eólico es que el movimiento del imán en el experimento de Faraday es lineal, o sea, para adelante y para atrás. En el generador eólico es circular. Pero el principio se cumple de igual manera. Los imanes del rotor van girando. A medida que se van acercando a la bobina del estator, inducen una FEIN que va a hacer que los electrones se muevan en una dirección específica. Es aquí el ciclo positivo. Justo cuando el imán está debajo del punto medio de la bobina, la FEIN se hace cero. Es aquí cuando la onda está en el punto cero de la gráfica. Y a medida que ese imán se va alejando de la bobina, los electrones se mueven en la dirección contraria. Es aquí el ciclo negativo. Y eso es todo, hijo de Tesla. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, comparte este video con quien lo necesite, puedes mirar también estos videos que te dejo por aquí y nos vemos en la próxima.